Durante el fin de semana vimos el lanzamiento del primer emulador de juegos en el iPhone que ha sido aprobado en el App Store gracias al cambio en las reglas de esta tienda, pero en la madrugada de hoy este emulador desapareció. ¿Pero por qué? Todo eso te lo estaré explicando en este video, así que comencemos. Bueno, hablemos del lanzamiento de este emulador, y es que durante el fin de semana se lanzó el emulador iGVA, y este emulador te permite jugar juegos de Game Boy Color y Game Boy Advance. Aquí puedes ver un poco de la interfaz, puedo moverme entre los juegos de Game Boy Advance. Vamos aquí a reiniciar el juego, nos muestra la animación y aquí estoy jugando por ejemplo Pokémon Esmeralda y funciona súper bien. Puedo darle aquí al botón de comenzar a jugar y de una experiencia bastante buena con estos botones táctiles. Incluso también tiene funciones un poco avanzadas, diríamos yo, y es que puedes entonces activar diferentes funciones como por ejemplo guardar partidas donde tú quieras y cargarlas para si haces un error poder regresar a ese momento, añadir códigos así para hacer un poquito de trampa. Podemos movernos otra vez aquí a la parte del menú y me puedo mover a los juegos de Game Boy Color. Puedo entrar y aquí estoy jugando juegos un poquito más retro como el juego de Silver o Plata, que es uno de mis favoritos, y tenemos aquí prácticamente lo mismo. Le puedo aquí otra vez el menú y tenemos estas funciones similares, pero cuando vamos aquí a la parte de la configuración tenemos algunas funciones bien interesantes, como por ejemplo la parte de utilizarlo como segunda pantalla, y es que si conectas tu teléfono directamente a un televisor vas a tener una experiencia como si fuese una consola, ya que en el televisor vas a ver el juego y entonces en el teléfono estarías viendo la experiencia de cómo controlar el juego como si tu iPhone fuera un control. Sin embargo, el problema de este emulador no es cómo funciona y lo que ofrece, sino que se ha encontrado que es una copia de otro emulador que ya existe. La controversia detrás de este emulador explotó cuando el reconocido desarrollador del sistema de All-Star y del emulador Delta fue a sus redes sociales a quejarse y a explicar que este emulador que se lanzó en el fin de semana es una copia del emulador que él creó hace unos años llamado GVA for iOS, el cual se utilizó como pie para entonces crear el popular emulador que conocemos hoy día como Delta. Como puedes ver aquí en estas fotos, esta sería la captura de pantalla de este emulador que vimos anteriormente, y vemos aquí la interfaz en la parte derecha de configuración, los botones para hacer que vaya un poquito más rápido este emulador, y cuando lo comparamos con las capturas de pantalla del emulador GVA for iOS, el cual creó anteriormente este desarrollador, vemos que es prácticamente idéntico, lo cual entonces fue lo que provocó esta controversia y esta pelea entre Riley Testus y el desarrollador de esta aplicación. Realmente este desarrollador se molestó bastante con Apple y su sistema de verificación en el App Store, porque este emulador se convirtió en una de las aplicaciones más populares. Como vemos aquí en este mensaje que él publicó, la aplicación fue bastante popular a pesar de que estaba llena de anuncios y era una aplicación bastante complicada, y él entonces se queja del proceso de cómo es que funciona el App Store, de cómo es que permiten aplicaciones de este tipo que realmente se están copiando del código de otra aplicación, lo cual refleja realmente el problema que tiene Apple con su tienda de aplicaciones, y por qué en el caso de la Unión Europea pues obviamente se está trabajando fuertemente para que veamos la llegada de otras tiendas alternas, porque realmente Apple está haciendo algunos problemas y no es tan bueno a la hora de manejar cuáles son las aplicaciones que pueden llegar a esta tienda de aplicaciones. Ahora bien, ante esta noticia, ¿cómo reaccionó Apple? Pues como mencioné, durante la madrugada de hoy yo me desperté con la noticia de que este emulador había sido removido directamente desde el App Store, y al igual que muchas otras personas, yo entonces también pensé que este emulador se había removido porque realmente está violando las reglas del App Store, porque es un emulador. Realmente Apple tiene algún secreto para prevenir estos emuladores, a pesar de que dijo que en efecto se podían tener, y aquí se mencionó que en un momento se pensó que este emulador había sido removido del App Store por la parte de spam y de violaciones de derecho de autor, y muchas personas pensaron que todavía no estaba muy claro si en efecto se removió, porque este emulador necesita ROMs para poder jugar. Tienes que tú poner los juegos, no es como una compañía como el caso de Nintendo o Sony, etcétera, que puede proveer sus propios juegos para poder colocarlos dentro de un emulador. Sin embargo, por suerte, Apple luego fue a los medios para aclarar exactamente la razón por la cual removió este emulador de su tienda de aplicaciones, y en el comunicado que le ofreció a algunos medios confirmó que la razón detrás de remover este emulador de iGVA
fue porque va en contra de las políticas de derecho de autor, así que se removió porque realmente se copió del código de la aplicación original que les mostré anteriormente, lo cual pues obviamente no se puede hacer dentro del App Store. Está robándose ese código sin darle ningún permiso, ni pagar, ni nada por el estilo, y esa fue la razón realmente por la cual entonces se removió este emulador de la tienda de aplicaciones de Apple. En fin, aunque el lanzamiento de este emulador ha sido un poco caótico durante estos pocos días luego de que Apple aprobó la llegada de estos emuladores, realmente con lo que mencionó Apple anteriormente queda claro de que en efecto sí se pueden traer emuladores directamente al App Store como las personas se lo imaginan, como lo tenemos en el caso de Android. Sin embargo, obviamente pues no se puede traer un emulador que se copie el código de otra aplicación que ya existe sin que haya un permiso ni nada por el estilo, así que en efecto sí estaremos viendo la llegada de algunos emuladores directamente al App Store. Ya hay algunos desarrolladores que están trabajando para traer sus emuladores, todavía no sabemos exactamente si este desarrollador Riley Testus estará trayendo el popular emulador Delta para que esté disponible dentro del App Store. Ya él ha mencionado que sí lo estará trayendo dentro de su propia tienda de aplicaciones alternas AllStore cuando la lleve directamente a Europa, gracias a todos los cambios que se han hecho en esta región de estos países, pero todavía no sabemos si estará llegando a este lado del mundo y mundialmente, obviamente, gracias a las reglas que ahora Apple cambió directamente en el App Store. Otro de los grandes problemas de cómo es que funcionan estas reglas que ahora Apple cambió directamente en el App Store para poder ver la llegada de los emuladores es que la compañía no ha sido muy clara en exactamente cuál es el tipo de emulador que pudiéramos estar viendo en la llegada del App Store, ya que en las reglas solamente se menciona que se permite la llegada de emuladores de juegos retro, pero en ningún momento se ha mencionado un año específico de cuáles consolas o de cuáles juegos son los que podemos tener emuladores de forma legal directamente en el App Store. En mi opinión, me sorprendería grandemente que veamos la llegada de emuladores como por ejemplo para el Nintendo Switch o de consolas recientes. Yo creo que realmente nos quedaremos quizás en la era de el GameCube, quizás como mediados de los 2000. Yo creo que eso todavía se cuenta como retro y yo creo que Apple no tendría ningún problema con eso. Sin embargo, hay una parte un poco complicada en cómo es que funcionan los emuladores en los equipos de Apple. Ya yo he hablado sobre esto cuando expliqué cómo traer el sistema de AllStore y el popular emulador de Dolphin para que pueda funcionar en tu iPhone o en tu iPad. Y es que para que esto funcione hay que permitir unas cosas de desempeño del teléfono que realmente es un poco como un hack. Realmente no es algo que Apple va a permitirle a estos desarrolladores y queda por ver si estos emuladores que requieren un poco más de desempeño que se logra a través de, como mencioné, un poco como un hack, tienes que conectar tu iPhone a una computadora. Obviamente por el momento pues no sabemos si ese tipo de emuladores también se estarán permitiendo que lleguen directamente al App Store y cómo es que estarán funcionando cuando lleguen, si es que llegan. Obviamente aquí yo seguiré bien pendientes para traerles todas las noticias y todos los detalles sobre el lanzamiento de estos emuladores y de todo lo que está pasando con el App Store, así que si quieres mantenerte al tanto de todo lo que está pasando, suscríbete a este canal y dale like para que nuestro contenido llegue más lejos. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo lo que está pasando con la llegada de estos emuladores, la pelea del App Store y mucho más. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.